Hola, en esta sesión vamos a platicar un poquito sobre lo que es el tema 2.2 referente a el seguro social, los ramos que cubre la ley del seguro social y qué obligaciones hay para efectos del patrón en este rubro del seguro social. Dentro de todo el marco teórico que tiene que ver con la seguridad social, nosotros sabemos que dentro de las prestaciones de seguridad social que tienen derecho los trabajadores, pues está el recibir un servicio médico y garantizar un derecho a una pensión o prestaciones en caso de que el trabajador tenga ciertos inconvenientes como alguna incapacidad por invalidez o un riesgo de trabajo y que él y su familia estén debidamente protegidos. Entonces, la ley del Federal del Trabajo y la Constitución establecen como obligación al patrón cubrir todas estas mm, riesgos a los patrones. ¿Y cómo lo hace? Pues la ley dice, mira, tú patrón puedes cumplir con todas estas obligaciones que tienes para con tus trabajadores, con el hecho de que los inscribas en el seguro social y pagues las cuotas que corresponden. Entonces, como su nombre lo dice, el seguro social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es un seguro, es una institución de seguros, como cualquier seguro, como cuando nosotros contratamos el seguro de nuestro carro y nos dicen, ¿quiere cobertura amplia o quiere cobertura limitada y que cubre ciertos ramos? Y que si yo aseguro mi carro, me dicen, vas a estar cubierto de un accidente, de robo, de daños a terceros, de gastos médicos a los ocupantes, y que si tú quieres cubrir todo es la cobertura amplia, y si tú quieres nada más contratar robo es una cobertura limitada. Así igual, y por cada cosa que yo quiero contratar me cobran una cantidad. Entonces, al yo pagar la cantidad que me están cobrando, cuando contrato el seguro de mi carro, estoy protegido si me sucede el riesgo. Como todos los seguros, lo que protegen es un posible riesgo. Si durante todo el año que tiene vigencia mi póliza no tuve ningún accidente, no me robaron mi carro, no hubo nada, ningún daño a terceros, pues yo no utilicé para nada mi seguro y ahí ganó la aseguradora. Pero yo también gané porque estuve protegida todo el año. Si me hubiera pasado algo, pues el seguro, si yo hubiera tenido un accidente, la aseguradora tiene que entrar y cubrir los gastos correspondientes según las condiciones de la póliza. Lo mismo pasa con el seguro social. El seguro social es un seguro que a cambio de que pagues una prima va a estar protegidos. Pero aquí el detalle con el seguro social es que voy a pagar una prima y la tiene que pagar el patrón. La prima también el trabajador paga en ciertas circunstancias. Los trabajadores que ganen más del salario mínimo tienen que pagar una partecita de cuotas, pero el patrón paga una parte y el trabajador paga otra, donde la mayor parte que paga la va a pagar el patrón. El trabajador paga una cantidad mínima, pero también paga. Y a cambio de ese pago va a tener una cobertura amplia, digamos, es decir, va a estar cubierto por todos los ramos que la ley del seguro social contempla. Entonces, esto del seguro social, pues tiene como finalidad garantizar los derechos a la salud, a la asistencia médica, a la protección a los medios de subsistencia del trabajador y de su familia. Entonces, esto es lo que lo ubica al seguro social como parte de la seguridad social y de las prestaciones que hemos estado hablando de seguridad social. Entonces, dentro de este contexto de la seguridad social, eh, que es un concepto muy amplio que abarca todo lo que tiene que ver con las normas e instituciones que tienen como finalidad
garantizar el bienestar individual y colectivo en sus aspectos biológico, económico y social. Y por eso la ley del Seguro Social y en sí el Instituto del Seguro Social se ubica dentro de este contexto de seguridad social, porque va a cubrir estos aspectos de las personas, en específico de los trabajadores asegurados y de sus familias. En todo esto que tiene que ver con la seguridad social, pues son todo lo que tiene que ver con la protección a la salud, a la vivienda, asistencia médica, los medios de subsistencia. Y todo esto, pues lo hacen a través de instituciones públicas. El gobierno, a través de ciertas instituciones, pues otorga todo este tipo de prestaciones. Estas son algunas instituciones mexicanas que otorgan estas prestaciones de seguridad social, como es la propia Secretaría de Salud, que otorga todo el servicio médico, el IMSS, que es el que vamos a estar hablando en específico en en este video, y el ISSSTE, también que es muy similar al IMSS, pero la diferencia entre el IMSS y el ISSSTE es que el IMSS otorga todas estas prestaciones a trabajadores de la iniciativa privada, mientras que el ISSSTE otorga todas las prestaciones a los trabajadores mm, que trabajan en dependencias públicas, es decir, es para trabajadores del propio gobierno, mientras que el IMSS son trabajadores de empresas privadas. El Infonavit, que también vamos a ver más adelante, tiene que ver con el otorgamiento de créditos para vivienda, el DIF, que es para el apoyo y protección a la familia, FONACOT, que otorga créditos al consumo y etcétera. Hay más instituciones que otorgan este tipo de prestaciones de seguridad social. Entonces, la seguridad social es un instrumento básico de seguridad social establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de la ley. Y estos son conceptos que estoy transcribiendo de la propia ley del Seguro Social. Aquí yo les estoy poniendo algunos fundamentos en las diapositivas, donde dice de dónde lo estoy tomando, que es el artículo cuarto de la Ley del Seguro Social, y desde estos artículos ubica a la Ley del Seguro Social como un organismo de seguridad social. Entonces nos dice que la organización y administración del Seguro Social está a cargo de un organismo público descentralizado, es decir, su estructura orgánica del instituto es un organismo público, pero descentralizado, que tiene personalidad y jurídica propia, que está integrado operativamente de manera tripartita y que se denomina Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene un carácter de organismo fiscal autónomo. ¿Y qué quiere decir esto de que es un organismo fiscal autónomo? Aparte de que va a prestar todas las prestaciones de seguridad social que hemos estado comentando, pues también el Seguro Social tiene todas las facultades a ser un organismo con patrimonio propio y le da las facultades de organismo fiscal autónomo de poder cobrarle a los patrones las cuotas que no paguen, y esa facultad de cobrar como si fuera Hacienda, de poder determinar créditos fiscales y ejercer todo el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de esos créditos. Es decir, puede ir a embargar, puede notificar, puede hacer auditorías, puede hacer embargos, todo eso por ser un organismo fiscal autónomo. Entonces, el Seguro Social ejerce esa facultad, y en caso de los patrones que no cumplen, pues ellos pueden cobrar de esa manera. Entonces, el seguro social, como lo mencionábamos, cubre contingencias, es decir, cubre mm, situaciones que pueden suceder. Una contingencia es algo que puede que ocurra o no ocurra. Entonces, estás expuesto a algo, pero puede ser que te pase o no te pase, ¿no? Y esas contingencias las cubre el seguro y proporciona servicios que se especifican para cada régimen en particular mediante prestaciones en dinero y en especie. Ahorita vamos a comentar un poquito de esas prestaciones en dinero y en especie.
cuáles son las que otorga el instituto. Y los riesgos que cubre, entonces la cobertura amplia del Seguro Social es, son estas las que cubre riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía y vejez, guarderías y prestaciones sociales. Estos son los ramos. La ley del Seguro Social está estructurada de tal forma que hay un capítulo para cada ramo. Si ustedes se van a ver la ley del Seguro Social, van a encontrar un capítulo de riesgos de trabajo, uno de enfermedad y maternidad, uno de invalidez, así, etcétera. Entonces, vamos a estar comentando cada uno de estos ramos que cubre y al final veremos cuánto le cuesta al patrón. Entonces, el Seguro Social otorga, decíamos, prestaciones en especie y en dinero, y se las va a otorgar a los derechohabientes. Los derechohabientes son las personas que pueden recibir o disfrutar de las prestaciones que otorga el instituto. Entonces, los derechohabientes serían, la propia ley del Seguro Social lo marca, que son el asegurado sería el trabajador, el pensionado también, que es un trabajador que por alguna cuestión ya, un ex trabajador que ya no está activo y que ahora recibe una pensión, y los beneficiarios de ambos. Los beneficiarios mm, mm, son las personas que dependen del trabajador, es decir, su familia. Ahorita vamos a ver quiénes son beneficiarios en específico. Pero entonces cubre, son derechohabientes y cubre y otorga prestaciones al asegurado, que es el trabajador, al ex trabajador pensionado y a sus familias de ambos. Este seguro comprende, el seguro social comprende dos regímenes, uno obligatorio, que es donde entran los trabajadores. En el régimen obligatorio, cubre todas estas prestaciones que mencionamos, es como si fuera la cobertura amplia del seguro. Al estar asegurado un trabajador que lo doy de alta, en ese momento ya está cubierto por todas sus prestaciones. Mientras que el régimen voluntario es como una cobertura limitada. El régimen voluntario es cuando yo no soy trabajador porque perdí mi trabajo, porque renuncié, porque ya quise ser independiente o porque nunca he tenido patrón y yo siempre he querido ser independiente, pero yo quiero tener ciertas coberturas del seguro, entonces yo en manera voluntaria contrato lo que a mí, lo que yo ocupe. Si yo nada más ocupo servicio médico, pues contrato una modalidad de seguro voluntario, de servicio médico, o nada más quiero una de retiro, contrato la de retiro y así, depende de lo que yo ocupe. Esos serían seguros voluntarios. Entonces, en el régimen obligatorio, los que entran son los trabajadores, y los trabajadores tendrían que ser personas que sean subordinados. Ya estuvimos comentando un poquito sobre lo que es ser trabajador, el concepto de trabajador y la subordinación. Es decir, deben de cumplir este requisito para poder ser sujetos al régimen obligatorio. Personas que no son trabajadores no estarían sujetas del régimen obligatorio, salvo los socios de sociedades cooperativas o personas que determine el Ejecutivo a través de decreto, como los estudiantes, por ejemplo, que, que están en el régimen obligatorio porque no porque paguen ni porque sean, sino porque la ley por un decreto dijo a los trabajadores, perdón, los estudiantes de escuelas públicas tienen seguro social del régimen obligatorio y nadie va a pagar por cuenta del gobierno por el hecho de ser estudiante de una escuela pública. Entonces, así ha habido decretos en que por determinadas circunstancias el gobierno dice, este grupo de personas está asegurado sin ser trabajador. Y pues ya comentábamos que para ser trabajador tiene que haber una relación personal subordinada. Aquí vienen los conceptos de trabajador y patrón que ya ustedes conocen, quién es trabajador y quién es patrón. Y cuándo se presume que existe una relación laboral
que es cuando existe un contrato ya sea escrito o verbal en el que se hayan puesto de acuerdo patrón-trabajador de la prestación de un servicio personal subordinado. Estas personas no pueden estar aseguradas. Los miembros de consejo de administración de una persona moral nunca van a ser trabajadores. Los miembros del consejo son los socios. Entonces, si yo soy socio de una persona moral, pues no puedo ser trabajador, ¿no? Porque yo soy el que tomo las decisiones. O soy el administrador único, pues tampoco, y el administrador único es el patrón. O el comisario, que es el que está vigilando que todo se cumpla, pues tampoco es trabajador. Todos forman parte de la administración del negocio, vendrían siendo patrones. El patrón tampoco es sujeto de aseguramiento. Hay casos especiales de aseguramiento en el que se puede asegurar con ciertas condiciones especiales a menores de edad, a extranjeros, a becarios, agentes de seguros, comisionistas y todo este tipo de personas que sin ser trabajadores podrían entrar en el seguro dependiendo las circunstancias. Y entonces, ¿cómo se paga el seguro? El seguro, como decíamos, es a cambio de un pago de una cuota. Entonces, la cuota se va a calcular en base al salario. ¿Cuánto gana el trabajador? De lo que gana el trabajador, un porcentaje se paga. Un porcentaje va a pagar el patrón, otro porcentaje el trabajador sobre su salario. Y en la ley del Seguro Social establece este concepto que debe de ser sobre el salario integrado, que también lo maneja la Ley Federal del Trabajo. Y dice el Seguro Social, a mí me vas a pagar sobre el salario integrado. Entonces, ¿qué es el salario integrado? No sobre el salario neto, sobre el salario integrado. Y la Ley Federal dice, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 84 dice que el salario se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, que la cuota diaria sería su sueldo, más las gratificaciones, prestaciones, habitación, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Es decir, que el salario es como si fuera la remuneración de que hemos estado hablando, una remuneración integral. Todo lo que el trabajador recibe, eso es salario integrado, que viene siendo como un sinónimo de remuneración. Y el salario con el que se va a pagar cuotas obrero patronales al IMSS es este salario integrado. Y la propia ley del Seguro Social en el artículo 27 dice que es el salario integrado. Y dice el salario base de cotización se integra por, yo aquí le puse a manera de resumen, todas las prestaciones del trabajador por la prestación de su trabajo personal. Pero en realidad, si yo lo hubiera copiado textual, lo que dice la ley del Seguro Social es esto mismo que dice la Ley Federal del Trabajo. El salario se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificación, percepción, habitación, primas, comisiones. Textual, como lo dice la Ley Federal del Trabajo, lo pusieron en el 27 de la Ley del Seguro Social. Es decir, el salario integrado para efectos del Seguro Social, el que va a ser base para pagar cuotas, no es su salario diario, es su salario integrado que incluye todas las demás prestaciones que recibe. Es decir, el Seguro Social se puso listo y dijo, oye, tú le pagas un sueldo de 300 pesos diarios, pero aparte le pagas unas comisiones de tanto, aparte le pagas cada año 15 días de aguinaldo, aparte le pagas una prima vacacional, aparte le pagas una prima dominical. Todo eso, si fueran prestaciones mínimas, todo eso pues también es salario, entonces todo eso lo integras y vas a pagar por todo, no solo por el salario base, sino también por su aguinaldo, por su prima vacacional, por su prima dominical, por su reparto de utilidades, por todo lo que reciba. Eso es lo que dice de entrada el 27. Pero el mismo 27 dice, bueno, hay algunas cosas por las que no me pagues. Sí en salario, pero no me pagues de eso. De los instrumentos de trabajo. Considerando instrumentos de trabajo, herramientas, uniformes. Entonces, si yo doy un uniforme a mi trabajador, eso no se lo sumo como salario.
si yo le doy un teléfono celular como herramienta, una computadora, un auto utilitario. Eso no es salario, eso no lo sumes, ¿no? Porque es un instrumento de trabajo. O le doy vales de gasolina para que vaya a ver clientes. Eso no es salario, es instrumento de trabajo. Entonces, eso no va a cotizar para efecto de seguro. El ahorro tampoco, cuando haya fondo de ahorro en las empresas, siempre y cuando sea la misma cantidad que aporte el trabajador, aporte el patrón en el fondo de ahorro. Las aportaciones adicionales que hace el patrón para el retiro, eso tampoco se va a sumar como salario. Las cuotas patronales al Infonavit y la PTU, que la PTU es el reparto de utilidades, tampoco causa cuotas de seguro. Alimentación y habitación onerosa, es decir, cuando el patrón les otorga alimentos, no sé, trabajan en un restaurante y en el restaurante tienen derecho a comer una comida al día. Eso que cuesta la comida, si viéramos la definición de salario integrado, pues los alimentos es una prestación en especie, sería salario. Pero dice, para efectos de seguro social, la alimentación no es salario, o la habitación también, porque hay en trabajos en que también se les otorga dónde duerman y dónde vivan. Eso no es salario para efectos del seguro siempre y cuando sea onerosa. Onerosa es que les cobre y que para que no se considere es que sea onerosa, con que le cobre el 20% del UMA diario, con eso ya se considera onerosa. Entonces, ¿cuánto es el valor actual de la UMA? Lo multiplico por el 20%, esa cantidad se la cobro y ya con eso ya está exento la habitación y la alimentación. La despensa también, si yo le doy despensa a mis trabajadores, hasta con un valor del 40% de la UMA diario, está exento la despensa. Por eso en muchas nóminas vemos este concepto de despensa, porque la ley no pone ningún requisito a la despensa. Dice, esta despensa de la ley del Seguro Social puede ser en efectivo, en especie, en vales, como yo se la dé, está exenta siempre y cuando no rebase de 40% de la UMA. Si rebasara, pues solo integro la diferencia. Otro concepto que es muy común ver en la ley del Seguro Social es los premios por asistencia y puntualidad. Porque, perdonen, de ver, es muy común ver en las nóminas, porque el premio de asistencia y puntualidad está también exento y dice que hasta el 10% del salario base de cotización. Si yo tuviera el ejemplo de que le pago sus 300 pesos diarios, le puedo pagar aparte un premio de puntualidad por 30 pesos, un premio de asistencia por 30 pesos y por esos 60 pesos que le estoy dando adicionales, que es el 10% por cada uno de los conceptos de lo que gana, no pagaría cuotas de seguro. Entonces, por eso esos tres conceptos, la despensa, asistencia y puntualidad, es muy común que los veamos en las nóminas, porque es una manera de pagarles un poquito más a los trabajadores sin que cueste pagar cuotas de seguro, porque por estos conceptos no voy a pagar cuotas, estos que estamos mencionando aquí. Las cantidades aportadas para planes de pensiones tampoco causan cuotas de seguro ni el tiempo extraordinario siempre que esté dentro de los límites de la Ley Federal del Trabajo. Por eso es que también vemos muy comúnmente que hay horas extras en las nóminas que en realidad no es que esté trabajando de más, sino que hay algunos patrones que para ahorrarse las cuotas de seguro simulan horas extras cuando en realidad es sueldo. ¿No? Son prácticas indebidas, pero es muy común verlo. Entonces, mm, el tiempo extraordinario que esté dentro de los límites de la ley, considerando el límite de la ley las 3 horas diarias, 3 días a la semana, es decir, 9 horas a la semana, no causa cuotas de seguro tampoco. Entonces, el Seguro Social dice, tu patrón determina el salario base de tu trabajador. ¿Cuánto es lo que realmente gana sumando todas esas prestaciones que recibe el trabajador y nada más sin sumar estas que ya mencionamos que están exentas? Y
vas a calcular un salario promedio anual diario y ese sería tu salario diario integrado. Y el salario también para efectos del seguro social nos dice, mira, yo sé que puede ser un salario fijo, siempre gana lo mismo, puede ser variable cuando reciben comisiones, bonos o trabajan a destajos, o puede ser mixto. Entonces tú dime una parte fija y una parte variable. Tú dime cómo es tu salario. Y al momento de dar de alta al trabajador, tú le avisas al seguro, gana 500 pesos diarios, su salario integrado, es fijo o es variable o es mixto. Y también el Seguro Social reconoce que puede haber estos dos conceptos, semanas y jornadas reducidas, porque puede ser el caso de que yo te contrate a trabajadores no por la semana completa, sino por 2 días. No sé, yo tengo el restaurante, por ejemplo, y los fines de semana es cuando tengo más gente, más clientes, más trabajo. Entonces yo puedo contratar trabajadores que nada más sean de viernes, sábado y domingo, 3 días a la semana. Y ya los demás días no van. Eso es una semana reducida. No trabajan los 6 días de la semana, solo trabajan menos de 6 días. Es una jornada reducida. Entonces, como sacamos un salario promedio diario, pues puede ser que mi salario promedio, si yo le pago 300 pesos diarios, 3 días a la semana, gana 900 a la semana. Y eso, si yo lo divido entre 7 para sacar un promedio de día, pues ya no me va a dar los 300 pesos, me va a dar que gana, no sé, 50 pesos diarios, ¿verdad? En promedio, pero es porque nada más trabaja menos días, ¿sí? Y también puede ser el caso que trabaje jornadas reducidas. Sí trabaja todos los días, pero no trabaja toda la jornada. Trabaja menos de 8 horas. Nada más trabaja 4 horas, o 5, o 3, o 2 horas diarias. Y también, pues, mi salario, si yo le pagara el mínimo, pues divido mi salario diario entre el número de horas para decir, no sé, el salario mínimo es de 300 pesos por 8 horas, pero tú nada más trabajas 4, pues nada más te pago 150, ¿no? Así pues para hacer las cuentas rápidas con números cerrados. Pero mm, entonces ahí aparentemente estaría ganando menos del mínimo, pero en realidad no, sino gana más del mínimo, pero mm, me resulta un salario promedio inferior porque tiene esta característica de que trabaja o semana o jornada reducida. Entonces dice el Seguro Social, está bien, yo acepto que existe eso, pero avísame a la hora de dar de alta al trabajador, le voy a decir, tiene un salario fijo y trabaja una semana reducida de 3 días a la semana, o solo un día, o los días que sean, ¿no? O jornada reducida de 4 horas. Puede tener las dos condiciones. Puede ser que trabaje menos días y que esos días sean menos horas. Puede darse también el caso. Pero el Seguro Social dice, mira, tú tienes esas características, pero en ningún caso te voy a permitir que des de alta a un trabajador con un salario inferior del mínimo. Aunque gane en promedio 50 pesos diarios, tú me lo vas a dar de alta con el salario mínimo vigente, como menos, por lo menos. Pero también pone un tope superior. Lo máximo que te puedo recibir de salario son 25 UMAS. Ahorita más o menos 25 UMAS está como en un promedio de 2,800 pesos. Entonces dice, diarios, eso es lo máximo. Si yo tengo un alto ejecutivo que yo le pago 5,000 pesos diarios de sueldo, dice el Seguro Social, tú le puedes pagar lo que tú quieras porque ese alto ejecutivo se cotiza muy alto, pero no no te permito que me lo des de alta en el seguro con ese sueldo. ¿Por qué? Dice el Seguro Social, mira, si un trabajador que gana 5,000 pesos diarios se va de incapacidad, yo le tengo que pagar su sueldo de 5,000 pesos diarios todo el tiempo que esté de incapacidad. O si se va a jubilar con 5,000 pesos diarios, pues me va a salir muy caro. Entonces yo no puedo, yo Seguro Social, no puedo pagar prestaciones con salarios tan altos. Entonces dice, mira, no,
lo vamos a topar a 25 UMAS, esto es lo máximo, 2,800 pesos es con lo que lo puedes inscribir, y yo te garantizo prestaciones con ese sueldo. Entonces el trabajador debe saber y el patrón debe informarle y que nada más van a pagar cuotas sobre ese salario máximo. Entonces el salario, para efectos del seguro, tiene un tope mínimo del salario mínimo y máximo de 25 UMAS. Y estas cuotas del seguro social, pues se las va a pagar el patrón cada mes, va a calcular sobre el salario que ya se haya determinado, integrado con todas las prestaciones, y sobre esas cantidades debe de estar pagando cada mes las cuotas. Estas cuotas tienen el carácter, como si fuera la prima del seguro, tienen el carácter de contribuciones, y es por eso que se considera un carácter de institución fiscal al IMSS, porque como está dentro de las contribuciones, mm, si no las paga el patrón, entonces el instituto tiene la facultad de cobrarle con todo el procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal de la Federación, como si fueran impuestos. Entonces, las cuotas de seguro social tienen el carácter de contribuciones. Es una obligación del patrón pagarla. Y si tengo trabajadores del salario mínimo, como a esos no les puedo descontar impuestos, pues las cuotas que le toquen al trabajador las tiene que pagar el patrón. Entonces, también ahí el patrón tiene que pagar las cuotas que le corresponden a su trabajador. Y a los trabajadores que ganan un poquito más del mínimo, este, mm, el patrón sí les puede descontar su parte. Es decir, decíamos que los trabajadores también tienen que pagar una parte de cuotas y el patrón se las debe de descontar. No sé, los que ustedes que sean trabajadores han visto en su nómina que tiene acá en la partecita de descuentos o de deducciones, que dice impuestos sobre la renta y luego cuotas IMSS. Esa es la parte que le toca pagar al trabajador y que el patrón se la descuenta. Entonces, la ley le dice al patrón, mira, patrón, tú eres el obligado a calcular ese descuento, primero que nada. Tú calculas cuánto le vas a descontar. Tienes que calcular su salario del trabajador, el integrado, el que va a ser base. Eso es obligación del patrón, me lo vas a avisar, su salario del trabajador es este, y le tienes que descontar. Tú en su nómina de descuentas y lo que le descuentas me lo pagas a mí. Le están dejando toda la chamba al patrón. El patrón tiene que efectuar ese cálculo y retenerlo y entregárselo al propio seguro. Si al patrón por algún motivo se le olvida descontarle al trabajador, pues dice el Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo también. Si no le descontaste, se te olvidó y ya después de 6 meses, ay, no le desconté a fulanito, dice el Seguro Social, no le puedes descontar más de lo de 4 semanas, o sea, lo de un mes máximo. ¿Por qué? Pues fue tu culpa que no se lo calculaste, que no se lo retuviste, fue un error tuyo, patrón. Ya no puedes regresar a descontarle, oye, me debes tanto, trabajador. Tú lo pagas y ya va por cargo del patrón. Entonces, sí, los patrones tienen que tener cuidado de calcular bien, retener y entregarle al instituto para no tener problemas, ¿verdad? Que los puede generar multas y, y problemas fiscales. Entonces, es por eso que los patrones siempre retienen y siempre mm, descuentan al trabajador, porque si no se lo descuentan, pues lo tienen que pagar ellos. Algunas empresas, como parte de sus prestaciones de seguridad social, otorgan mm, esta prestación de no te descuento nada, yo lo pago, como una prestación adicional el pago de cuotas de seguro social, y que también he visto en varias empresas que sí lo dan. Puede ser, pero sería como una prestación. Yo, patrón, quiero darte esa prestación adicional de no te descuento, yo lo pago, ¿no? Puede ser. Estas cuotas las van a descontar cada que les pagan, si le pago por semana, por quincena, por cada decena, como te paguen, le van a descontar la cuota y se la van a entregar al Seguro Social cada mes
a más tardar el día 17 del mes siguiente. Entonces el patrón los días 17 de cada mes tiene que pagar las cuotas correspondientes al mes anterior. Cuando no las enteren en plazo, pues van a tener que pagar actualizaciones y recargos como si fueran impuestos. Les decía que estas cuotas son equivalentes a un impuesto como si fuera el impuesto sobre la renta. Entonces, a cambio de que el patrón y el trabajador paguen esto, pues se van a estar cubiertos de los riesgos. Y aquí es donde ya entran las prestaciones que van a recibir a cambio de ese pago. Y lo que decíamos que los ramos que cubre el seguro social, enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiros, cesantía y vejez, guarderías y prestaciones sociales. Son los ramos que cubre el seguro. Entonces vamos a ver así de manera rápida qué cubre cada uno, ¿sí? Y qué diferencias hay entre cada uno de ellos. Y aquí tenemos el primero de los seguros, que es el seguro de enfermedad y maternidad. Aquí lo que protege este seguro es las enfermedades no profesionales, considerando enfermedades no profesionales todas esas enfermedades que no tengan nada que ver con el trabajo. Enfermedades no profesionales son enfermedades mm, o también pueden ser accidentes que le ocurren al trabajador o a su familia que no estén relacionadas con el trabajo, por la vida diaria o por su cuestión de genética y de salud del trabajador que se enferman o su familia, están cubiertos en este seguro de enfermedad y maternidad. También, como su nombre lo dice, cubre la maternidad, que es el embarazo, el alumbramiento, que es el parto y el puerperio, así lo menciona la ley, embarazo, alumbramiento y puerperio, donde puerperio es el tiempo inmediato después del parto, que es lo que comúnmente llaman la cuarentena, eso es el puerperio. Entonces, el seguro de enfermedad y maternidad cubre todas las enfermedades del trabajador, del pensionado y de su familia. Y la maternidad está cubierta por maternidad la trabajadora, ¿sí? La madre trabajadora y también la esposa del trabajador. En el seguro de maternidad nada más cubre para estas dos personas, la trabajadora y la esposa del trabajador, en caso de que el trabajador sea el varón. Y los derechohabientes mm, del seguro de enfermedad de maternidad es, como ya lo habíamos mencionado, el asegurado y el pensionado y su familia, entrando dentro de la familia, su esposa o concubina, o el esposo o concubino si es una trabajadora. Y aquí vean bien que dice una O, es decir, debe ser una esposa. Si no tiene esposa, la concubina, pero no pueden ser las dos, que tenga esposa y concubina, no. Solo una de las dos, esposa o concubina, o esposo o concubino. Este, y si tiene esposa y tiene concubina, que no, a veces se da, puede ser, este, quien tendría el derecho siempre es la esposa. Es decir, tiene preferencia y más valor legal el acta de matrimonio que un concubinato. Entonces, quien tenga el acta de matrimonio es la esposa o esposo quien va a tener todos los derechos de seguro de enfermedad y maternidad y todas las demás prestaciones que da el Seguro Social. Los hijos menores de 16 años también tienen todos los derechos. Los hijos mayores de 16 años, cuando estén incapacitados, mientras subsista la incapacidad o si tienen alguna condición especial, no sé, autismo, síndrome de Down, tengan alguna discapacidad como ceguera, como problemas auditivos, problemas motrices, que ellos no puedan valerse por sí mismos, generarse un sustento,
van a tener derecho mientras exista su condición. Y también los hijos que tengan hasta 25 años y continúan estudiando. Entonces, mientras sigan estudiando hasta los 25, pueden estar asegurados como derechohabientes y pueden recibir todas las prestaciones de este seguro de enfermedad y maternidad. Y también los padres del asegurado o pensionado. Entonces, también los padres, los hijos y los cónyuges, ya sea esposa o concubino, son los que van a tener derechos como derechohabientes, es decir, va a tener el trabajador o pensionado y su familia, que en la familia entran estas personas. Aquí lo que va a cubrir, cubre prestaciones en especie y en dinero, ya lo habíamos comentado. En especie es toda la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para todos los derechohabientes, es decir, el servicio médico, incluyendo las medicinas que se otorgan, la hospitalización y todos los tratamientos quirúrgicos y especialidades y todo lo que el instituto otorga, con todas las mm, debilidades que pueda tener el servicio, pero lo que hay es lo que se le otorgaría a todos, no solo al trabajador, sino a su familia también. En el caso de la maternidad, aquí, como mencionábamos, solo son beneficiarias la asegurada o su esposa o concubina del asegurado. Y lo que cubre es la asistencia médica, una ayuda en especie para lactancia, que esta ayuda en especie para lactancia es cuando algunos bebés no aceptan la leche materna o no se les puede dar y se les da lo que le llaman fórmula, que es la leche en polvo, y una canastilla de maternidad, que es una ayuda de algo en especie para el bebé. Y las prestaciones en dinero, aquí sí hay prestaciones en dinero. En el caso de las prestaciones del Seguro Social, las prestaciones en dinero solo se otorgan a los trabajadores. Nunca se otorgan prestaciones en dinero a los beneficiarios, solo a los trabajadores. Y aquí la prestación en dinero es un subsidio, que es lo que le llaman pago de incapacidades, cuando el trabajador por su enfermedad, que no tiene que ver con el trabajo, es una no profesional, se enferma y no puede trabajar, se le va a pagar un subsidio. El subsidio se paga solo a partir del cuarto día, es decir, los primeros 3 días no recibe subsidio. Y tampoco el patrón está obligado a pagarle esos 3 días. Cuando el patrón tiene asegurados a sus trabajadores y se incapacitan por enfermedad, el patrón no tiene obligación de pagarles su sueldo, porque el Seguro Social se encarga. Pero en el caso de que la incapacidad sea por una enfermedad no profesional, el Seguro Social se encarga, pero nada más a partir del cuarto día. Y los primeros 3 días, nadie se los paga al trabajador. Algunos patrones también, porque son buena onda y porque quieren apoyar a sus trabajadores como parte de sus programas de prestaciones, otorgan mm, el pago de estos 3 días porque sabe que no se los van a pagar nadie. Pero en la mayoría de los casos, pues como lo marca la ley, corren por cuenta del patrón. Vendría siendo como el deducible del seguro, ¿no? Esos 3 días que nadie paga. Pero a partir del cuarto día y mientras dure la enfermedad, pueden estar recibiendo su sueldo en un 60%. No, tampoco en este seguro de enfermedad no pagan el salario completo. Aquí menciona que puede durar la enfermedad hasta 52 semanas, que es un año, y puede haber una prórroga de hasta 26 semanas. No sé de lo que está enfermo el trabajador, no sé, tuvo un accidente, se cayó de las escaleras de su casa y se fracturó un pie y lo operaron, está en rehabilitación y ya le pusieron un prótesis y no se alivia, y ya pasó un año, pero el médico considera que sí se va a aliviar y puede regresar a trabajar, le prorrogan hasta un medio año más hasta que se recupere y se pueda reintegrar a su trabajo. Entonces, todo el tiempo que dure sin trabajar, el Seguro Social le va a estar dando un subsidio en especie. Para que pueda recibir ese subsidio, el único requisito es que por lo menos al momento en que tuvo el accidente o la enfermedad,
haya tenido por lo menos 4 cotizaciones inmediatas anteriores a la enfermedad, es decir, que por lo menos ya tenga un mes de haber estado inscrito. Entonces, si se, que apenas lo inscribimos hoy y ya mañana se cayó de las escaleras en su casa, no tendría derecho a subsidio en dinero, porque no ha pasado un mes desde que se dio de alta. Y el subsidio en enfermedad y maternidad es del 60% del último salario diario de cotización. Entonces, también por eso cobra importancia el salario, porque todas las prestaciones en dinero del trabajador van a ir en función del salario con que estén inscritos. Entonces, en este caso, cuando el trabajador está incapacitado y no puede trabajar, pero fue por una enfermedad no profesional, va a estar recibiendo el 60% de su salario de cotización durante todo el tiempo que dure la incapacidad. En el caso del seguro de maternidad, las prestaciones en dinero va a ser que va a recibir el 100% aquí sí en la maternidad, la trabajadora nada más va a recibir el 100% de su salario durante 84 días. La ley dice que estas 12 semanas, que son los 84 días, la trabajadora va a poder recibir su salario íntegro durante esos días, los 84. Entonces aquí, en este caso de maternidad, sí le pagan el 100% del salario durante los 84 días que dura su incapacidad. Esta prestación en dinero solo es para la asegurada. La esposa del trabajador que utilice el servicio de maternidad no tendría prestaciones en dinero. Les comentaba que las prestaciones en dinero solo es para mm, los trabajadores o pensionados. No hay prestaciones en dinero para beneficiarios. En el caso de para que tengan derecho al subsidio, las trabajadoras dice que por lo menos la trabajadora antes de iniciar su incapacidad haya tenido por lo menos 30 cotizaciones semanales anteriores a la fecha en que inicia el pago del subsidio. Es decir, que si el patrón dio de alta a la trabajadora ya estando embarazada, no completa las 30 semanas antes de que inicie su incapacidad, no le van a pagar subsidio en dinero. Sí le van a dar todas las prestaciones en especie, pero no le van a dar subsidio en dinero. Y en este caso en particular, la ley sí dice que si no tiene derecho la trabajadora por el número de semanas a cotizar que cotizó antes de la incapacidad, no tiene derecho a subsidio en dinero, el patrón está obligado a pagarle su salario íntegro. Es como un castigo para los patrones que no dan de alta a sus trabajadoras a tiempo y ya las dan de alta hasta que ya están embarazadas. Pero también puede ser que realmente un patrón con su alma pura y blanca contrata a un trabajador, una trabajadora que ya está embarazada y ahí castigan un poco al patrón en el sentido de que contrata a una trabajadora embarazada, sí la van a atender, pero no le van a pagar el subsidio, ni le va a tocar al patrón pagar 84 días de salario de una trabajadora que no va a estar laborando, ¿verdad? Entonces sí hay que tener cuidado y saber cuando contrato trabajadoras embarazadas. En- Estoy revisando. Dentro de este seguro de enfermedad y maternidad existe otra prestación en dinero, que es una ayuda para gastos de funeral. Cuando por estas enfermedades o accidentes no profesionales fallece el asegurado o un pensionado que haya tenido cuando menos 12 cotizaciones semanales anteriores al fallecimiento, el instituto va a pagar una ayuda de funeral consistente en 2 meses de UMA. Esos 2 meses de UMA se los van a pagar a la persona familiar del difunto, trabajador o asegurado, que acuda a la oficina de prestaciones en dinero con el acta de defunción y la factura de la funeraria. Esto se paga directamente a la persona que va a hacer el reclamo.
Esta ayuda de funeral es para cuando fallece el asegurado o el pensionado. Cuando fallecen familiares, no. Y aquí existe un concepto que se llama conservación de derechos, que tiene que ver con con seguir teniendo derechos los trabajadores aun y cuando ya no estén asegurados. Este concepto está en todos los capítulos, bueno, en casi todos los capítulos de la Ley del Seguro Social, donde ya después de que dejaron de ser trabajadores pueden seguir gozando de ciertas prestaciones. En este caso del seguro de enfermedad y maternidad, nos dice que existe una conservación de derechos de 8 semanas posteriores a la baja o de haber perdido su trabajo. Entonces, 8 semanas son 2 meses en las que los trabajadores pueden seguir recibiendo los servicios médicos del seguro de enfermedad y maternidad de ellos y sus familiares durante 8 semanas posteriores a que pierden su trabajo. Esto es con la finalidad de que los trabajadores perdieron su trabajo y luego tengan el problema de que no pueden atenderse en sus necesidades de atención médica de ellos y de sus familiares y que tengan la protección de un seguro médico durante 2 meses en lo que puedan conseguir otro trabajo. Y solo van a tener derecho a las prestaciones en especie. Si en este periodo se incapacitara, pues no le darían prestaciones en dinero, pero todas las prestaciones en especie sí la recibiría. Si un trabajador se queda sin trabajo y no sé, su esposa o él o sus hijos están recibiendo un tratamiento, tienen citas médicas ya programadas, los van a atender durante esas 8 semanas. Igual en maternidad, si dentro de las 8 semanas todavía la trabajadora embarazada o la esposa del trabajador ocupa el servicio, lo van a atender durante esas semanas, 8 semanas. Es conservación de derechos. El otro seguro que cubre el seguro social es el seguro de invalidez y vida. Y aquí, como todos los seguros de vida, la contingencia que protege este seguro es cuando exista invalidez, cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual recibida durante el último año de trabajo y que esta sea imposibilidad y que esta imposibilidad derive de una enfermedad o un accidente no profesional. Esto es lo que es el seguro de invalidez. Es decir, cuando un trabajador por esta enfermedad no profesional, es decir, no tiene nada que ver con su trabajo, no sé, se enfermó de diabetes. Se enfermó de diabetes, nada que ver con su trabajo la diabetes, y ya no puede trabajar porque ya su condición no le permite trabajar. Entonces, le pueden dictaminar invalidez. O el ejemplo del trabajador que se cayó de las escaleras de su casa y se fracturó el pie. Y ya pasaron las 52 semanas y no se recupera, y ya le pusieron una prótesis y ya fue a rehabilitación y no se recupera. No queda al 100%, no sé, a lo mejor trabajaba de chofer de camión y no puede ya porque su pierna no le permite manejar. Ya no, sí puede trabajar, pero ya no va a poder trabajar de chofer de camión. Entonces, ya no puede tener su mismo salario porque su condición de salud y física ya no le permite ganar lo mismo, entonces el Seguro Social le dictamina invalidez. Y en ese momento le da una pensión temporal. Es decir, cuando le dictaminan invalidez a un trabajador, la pensión puede ser temporal, que puede ser hasta por 2 años, cuando el médico que lo está atendiendo considera que en ese periodo de 2 años puede terminar de recuperarse o hay posibilidades de recuperación. Entonces va a otorgar una pensión temporal durante 2 años, este, mm, o mientras se alivia, eh, de una cantidad que le permita al trabajador tener
un ingreso sin tener que estar trabajando o porque no puede trabajar. En este caso, cuando ya dictaminan invalidez a un trabajador, el patrón termina la relación laboral. La Ley Federal del Trabajo, dentro de las causas de rescisión de la relación del trabajo, dice que una de las causas de terminación de la relación es que por motivos de salud el trabajador ya no puede realizar su trabajo. Entonces, se termina la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. No lo estoy corriendo, es que él ya no puede trabajar. Y el Seguro Social me está diciendo mediante un dictamen médico de invalidez que ya no puede trabajar. Entonces, el patrón ahí se termina su responsabilidad y ya no es necesario que eh, lo mantenga como empleado, es decir, ya se termina la relación laboral, le da su finiquito de prestaciones, mm, sus prestaciones a que tenga derecho proporcionales de aguinaldo, vacaciones y todo lo que se le debía, pero no lo tiene que incluir como un despido, porque no lo está despidiendo. Se termina la relación por invalidez. Entonces el trabajador se queda sin trabajo, pero va a tener una pensión temporal que le va a pagar el instituto mediante el pago de un subsidio en dinero. Entonces ahí sí también hay una prestación en dinero. La prestación también puede ser que no sea temporal, sino sea definitiva, porque ya el médico dijo, no, ya no se va a aliviar nunca. Es decir, ya que le quedó chueca la rodilla, no puede caminar bien, nunca va a poder manejar un camión, ya no se va a aliviar. Esa puede ser una circunstancia y el médico lo dictamina y dice, ya no tiene caso que la hagamos temporal, ya es definitivo, no se va a aliviar, o el que está diabético ya nunca se le va a quitar la diabetes, no va a poder trabajar en lo que trabajaba, este, ya es pensión definitiva. Entonces, al momento de que ya se dictamina una pensión temporal o una pensión definitiva, en ese momento el trabajador empieza a recibir las prestaciones en dinero, que puede ser una renta vitalicia, es decir, una pensión de por vida, ¿sí? Entonces, en este caso, el instituto va a pagarle la pensión al trabajador y el monto que reciba va a depender de el grado de invalidez que tenga. Es decir, el Seguro Social dictamina qué tan grave es su enfermedad que lo imposibilite para trabajar, porque solo puede ser que lo imposibilite para trabajar en lo mismo que trabajaba, pero sí puede trabajar en otra cosa. No sé, a lo mejor este señor que se lastimó la pierna no puede ser chofer de camión ya, pero a lo mejor puede ser velador, o puede ser el portero, o puede ser telefonista, o puede ser capturista sentado, o puede realizar alguna otra actividad. Entonces puede tener otro trabajo. Las personas que están pensionadas por invalidez pueden trabajar y no les afecta en su pensión el hecho que trabajen en otra cosa. Eh, es el monto que van a recibir de su sueldo.